otro miércoles más para ser instruidos en la palabra del Señor. En esta noche estamos contentos después de haber orado al Señor y sabemos que Dios nos va a enseñar su palabra. Dios va a ser fiel nuevamente en enseñarnos acerca de su palabra. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. ¿Sí? El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Sin la palabra de Dios tú no puedes caminar. Con la palabra de Dios todo es posible. Amén. Amén. Por aquí estamos. En esta noche vamos a continuar con el estudio minucioso que estamos haciendo acerca de las cartas paulinas. Para comenzar, luego vamos a entrar en las epístolas generales y vamos también a hacer una sinopsis de todo el Nuevo Testamento, ¿no? La carta de esta noche es la segunda carta de Tesalonicenses, la segunda carta que Pablo mandara a los tesalonicenses. Se cree que esta carta fue escrita cerca del año 50 al 51, está más o menos en el mismo tiempo que se escribió la primera carta. Muchos de los exégetas concurren en que entre una carta y la otra el tiempo que hubo fue de meses solamente. Ahora, la semana pasada habíamos hablado de que Pablo decidió y había sentido en su corazón ir a visitar nuevamente la iglesia de Tesalónica, y al no poder ir tuvo muchas interrupciones. Él lo expresa por su boca diciendo, Satanás nos estorbó. Y obviamente nosotros sabemos que no fue que Satanás se le paró en el camino para que él no fuera, sino que a veces hay cosas que vienen a nuestra vida y está correcto decir, Satanás me estorbó. Hay veces que son circunstancias que vienen a tu vida, ¿no? No hagan el hábito de decir Satanás me estorbó, porque entonces va a estar todo el día diciendo Satanás me aguantó en el tráfico, Satanás no me dejó ir al baño. Pero él tuvo ese impedimento y al no poder ir, no sabemos exactamente cuál fue la razón. Él mandó, ¿a quién mandó? ¿Alguien que me diga? ¿A quién? ¿A Tito? Ok, Tito no estaba allí. ¿Quién más? ¿Estaba cerca? Timoteo. Él envió a Timoteo. Timoteo estuvo en Tesalónica. ¿Ellos estaban dónde? Ellos estaban en Corinto, ¿verdad? Estaban en la zona de Macedonia, ¿no? Y Timoteo estuvo en Tesalónica, y Timoteo volvió a donde Pablo y a donde Silas, que es por sobrenombre Silvano. Y entonces Timoteo le dio el reporte de lo que estaba pasando en Tesalónica, ¿no? Y una vez Pablo se entera de esta información, obviamente creemos que con el envío de Timoteo a Tesalónica, ellos tenían muchas preguntas que posiblemente Timoteo fue el portador de esas preguntas. No sabemos si quizás le mandaron algo por escrito a Pablo. Era costumbre, ¿no? Pero habían algunas inquietudes que surgieron en Tesalónica. Y al surgir esas inquietudes, Pablo se ve en la responsabilidad y en la urgencia de volver y responder a la iglesia de Tesalónica para aclarar ciertas cosas que los estaban molestando a ellos, ¿no? En su panfleto, si usted mira al frente, usted va a ver que dice que la segunda epístola o carta a los tesalonicenses, que es una que aparentemente fue escrita desde Corinto, Grecia, esto se cree fue algunos meses después de la primera carta, y hay probabilidades de que la primera carta fue malentendida, especialmente respecto a la segunda venida de Cristo. Usted sabe que Pablo en la primera carta dio un detalle tremendo ahí, que estaba en el capítulo 4, del verso 16 en adelante. Y eso parece que fue un poquito demasiado para la gente de Tesalónica, porque Pablo nunca había hablado de eso. Y entonces los tesalonicenses, cuando escucharon eso, es como cuando en nuestras iglesias presentes nosotros hablamos a veces
de la venida del Señor. Hay gente que tiene interrogantes o a veces suena demasiado de sensacional. Porque el pensar que una noche o un día de estos Dios se va a parar en una nube y todo el planeta se va a detener y todo el mundo va a mirar para arriba y lo va a ver, eso es algo demasiado de fuerte para tragárselo, ¿no? Eso no todo el mundo lo cree fácilmente. Entonces, dice ahí que este malentendido fue por causa de ese tópico. Los cristianos de Tesalónica se hicieron la idea de que Pablo había mencionado que el día de Cristo se acercaba con prontitud. Y esto también causó problemas en Tesalónica, porque la gente comenzaron a vender las casas, comenzaron a dejar de trabajar y empezaron a hacer unos cambios radicales en sus vidas, de tal modo que el diario vivir fue afectado en una manera muy notable. Y esto, pues obviamente, fue una de las razones que creemos que Pablo se sintió en la obligación de escribir otra vez. Hoy, en la carta de hoy, vamos a hablar algunas cosas que, si lo de la segunda venida lo puso a pensar a usted, lo que vamos a hablar hoy posiblemente no lo va a dejar dormir. ¿Ok? Pero para dar sentido a estas palabras es necesario presumir que por la comunidad de Tesalónica circulaba, oiga bien, una falsa epístola de Pablo a la que se alude aquí. Ustedes saben que cuando ustedes vean en el escrito de hoy, hay como unos indicios que dan a entender la idea de que en Tesalónica se había recibido una carta como que era de Pablo, pero no era de Pablo. Esas cosas en el día de hoy pasan también. Cuando usted ahora, especialmente usted que tiene un ordenador, ¿cuántos aquí tienen un ordenador en su mano? El que tiene un celular o una computadora tiene un ordenador. Estoy midiendo mis palabras. Está el reloj corriendo. Pero el ordenador, tú aprietas un par de teclas y te vas a, como le dicen aquí, le dicen Google, es Google. Tú te vas a Google, oye, y en un segundo, ¡pum!, aprietas ahí y te salen 10 pantallas, 20 o 30 pantallas con una idea diferente de lo que tú estás buscando. Y el peor sitio para buscar esas cosas es Google, porque si te metes ahí, puedes crear una doctrina con las 30 o 40 opiniones que hay ahí. Cuando tú estudias la palabra, tienes que ser cuidadoso. No todo lo que tú lees es fidedigno. No todo lo que tú lees es confiable o de buena fuente. Por esa razón hay que ser entendido para cuando usted hace un estudio, su estudio utilice unas fuentes confiables. ¿Ok? Recuerde que en el mundo tenemos miles de religiones y dentro de las religiones tenemos cientos de sectas, ¿ok? Que son divisiones. Y cada secta, lo que lo hace una secta es que tiene una opinión diferente. Entonces, si usted busca un consejo de la religión tal, usted va a encontrar que tiene 30 sectas. Y usted estudia en Google los puntos de vista de esas 30 sectas, usted no va a saber qué decir aquí. Entonces, lo mejor es mantenerse anclado a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea tu ancla siempre y no te alejes mucho de la palabra a la literatura. ¿Sí? Yo busco mucha literatura, yo rebusco mucha literatura, pero el ancla mía para el estudiar es la palabra. Yo amarro mi ancla en la palabra y si la literatura que estoy viendo se va demasiado de lejos de la palabra, ya la he hecho para un lado. La Biblia dice que tenemos esta palabra, ¿cómo dice? Como firme ancla del alma. Entonces, la palabra de Dios debe de ser el punto centrífugo que te ayuda a ti a mantenerte dentro del radio de la información que tú necesitas. ¿Ok? Eso era un consejito pastoral. Ahora, cuando Tesalónica
envió y vociferó sus inquietudes, Pablo obviamente contestó la carta. Y ustedes saben, la semana pasada hablamos de verdades absolutas y de verdades circunstanciales. Las verdades circunstanciales son esas cosas personales de la idiosincrasia, del sitio, de la nación, del gentilicio, ¿no? Pero está también la verdad absoluta, que está entrelazada, ahí metida como un brocado, un entretejido de oro y plata, donde hay tela, pero también hay oro. Entonces usted, como buen escriba docto, es llamado a entresacar. Diga, entresacar. Usted va a entresacar la verdad absoluta de esa verdad circunstancial o abstracta que se está hablando. ¿Ok? Les digo esto por causa de que hoy vamos nuevamente a leer esta epístola. Y en esta epístola usted va a extraer unas verdades poderosísimas dentro de unas verdades circunstanciales que están entremezcladas. ¿Ok? Ahora, en el interior de su panfleto vemos la salutación. Y la salutación en el capítulo 1, usted la ve ahí en los versos 1 y 2 que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ya usted ve que esta carta está haciendo un saludo del apóstol Pablo, pero Pablo ya está identificando con quiénes él está. Está con Silvano, que era ¿quién? Silvano era ¿quién? Silas. ¿Quién era Silas? Silas fue uno que cantó con los pies y las manos en el cepo, en la cárcel de Filipos, con Pablo. Así que Silas era tremendo cantante. Una vez un viejito en mi iglesia dijo, los matrimonios deben de ser ejemplo, como lo era el matrimonio de Pablo y de Silas. Pero Pablo y Silas eran dos hombres. Obviamente en el mundo que vivimos hoy puede tener sentido. Pero en el saludo Pablo dice Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el saludo que el apóstol Pablo da a una iglesia. Si hacemos eso aquí, imagínate. Inmediatamente que pasa el saludo, ¿qué hay? Hay acción de gracia. Ahorita estábamos orando y ¿cómo empezamos la oración? Con acción de gracias. Pues Pablo empezaba las cartas con acción de gracias. Mira qué bonito. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por vuestra fe, que va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por ¿vuestra qué? Vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso, that is a mouthful. Eso es un bocado. Porque dar gracias por la fe y por la paciencia en todas las persecuciones y tribulaciones que uno soporta no es cosa fácil. Pero en Tesalónica hacían eso, fíjate. ¿Sabes lo que le pasó a los tesalonicenses? Que recibieron la palabra con tanto gozo, que el gozo que les causó el mensaje de la palabra inundó sus vidas de tal forma que las tribulaciones y las situaciones que estaban soportando no se comparaban con el gozo. Tú debes de asegurarte, iglesia, de que el gozo del Señor siempre sea más alto que tus tribulaciones. Pero para que tu gozo sea más alto que la tribulación, tú tienes que entender el gozo del Señor. Casi siempre, cuando nosotros enfatizamos y exacerbamos las cosas que nos están pasando, la razón por que las pruebas se ven tan grandes es porque usted y yo le damos una grande importancia.
El problema y las situaciones de la vida son tan grandes como usted los haga. Usted decide cómo de grande o cómo de pequeño van a ser sus problemas. Nunca dejes que el gozo del Señor sea apagado por un problemita o por una situación. Porque si el gozo del Señor se te apaga, entonces estás en problemas, porque el barco comienza a coger agua. Y cuando un barco comienza a coger agua, ¿qué pasa? Que eventualmente la cantidad de agua va a ser más que el volumen seco que hay en el barco, y el barco se va a hundir. ¿Tú sabías que todos los barcos tienen una plataforma en el fondo llena de agua? Los cruceros de Norwegian Cruise Lines y los de Carnival, todos, la parte de abajo está todo llena de fluido, porque es lo que le da nivel al barco. Si está vacío, el barco empieza a dar vueltas y se puede virar. Así que tú necesitas un poquito de agua en tu bote, pero tú no necesitas tu bote lleno de agua. Dios te está hablando que esta noche deja que tu bote coja un poquito de agua. Y si ahora mismo estoy seguro que cada bote tiene un poquito de agua, tranquilo, Camilo, que no se va a hundir. Esa agua del fondo te va a dar estabilidad, te va a dar equilibrio. Amén. Dele gracias a Dios por ese poquito de agua en el bote. Entonces dice ahí el apóstol Pablo, estábamos en el versículo 4, tanto que nosotros mismos, ya está, tribulaciones que soportáis. Ahora, inmediatamente que el apóstol Pablo saluda a la iglesia y entra en acción de gracias, ¿qué hace? Ahora entra en materia. Pero mira, ¿cómo es que se entra en la materia? ¿Cuál es el subtítulo? Estímulo a soportar el sufrimiento. Hay veces que cuando una persona está pasando por una situación, yo no sé por qué yo estoy ministrando. Yo debería estar estudiando, pero cuando hay situaciones en tu vida, hay que estimularte. Y el estímulo debe de ser a soportar con fe, sabiendo que tú nunca, Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes soportar. Y juntamente con la tentación o con la tribulación, ahí dentro incluida está ¿qué? La salida. Así que cuando tú veas una tribulación, ten por presente que también en esa tribulación ahí dentro está la salida. Amén. Yo los estoy consolando. Entonces dice, pero con respecto, oiga, y entra rápido en materia, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Es justo delante de quién? Delante de Dios. No es justo delante de nosotros. Hay veces que tú pasas por situaciones y esa o ese que te está causando las tribulaciones, ya Dios lo tiene en la mirilla más atrás. Y a veces es mejor que tú lo consueles y te hagas amigo o amiga, porque si tú llegas a quedarte ahí sufriendo por esa persona, lo que le viene a esa persona es fuerte. Y oye, esto que yo estoy hablando es poderoso. Hay gente que a veces te hacen la vida imposible. Ok. Hay gente que te sacan el calzo, te prueban el músculo de la paciencia. Hay gente que te ejercitan tanto en la paciencia que te tienen hecho un Charles Atlas, un Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Pero fíjate, a veces esa gente son de bendición para ti. Pero si tú llegas a quedarte quieto y no te defiendes, ahí dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Segundo,
acaba de penetrar una verdad absoluta. Y esta es la verdad absoluta. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder. ¿Y cómo se va a presentar? Verso 8. En llama de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira el castigo cuál es. Los cuales sufrirán pena de qué. Hay gente que dice, no, hay una eterna perdición para los vasos de ira que no pueden aceptar este mensaje. Los vasos de misericordia lo aceptan, pero los vasos de ira no. Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10, esta es otra verdad absoluta. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en quiénes? En sus santos y ¿ser qué? Cuando tú ves la palabra admirado, admirado implica visibilidad. Tú no puedes admirar algo que tú no ves. Precisamente la palabra admirar es una palabra compuesta que contiene ad y contiene mirar. Admirar es mirar en sorpresa, mirar en magnitud, mirar en una forma impresionante, ¿no? Admirado en todos los que creyeron, y ahora en paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual, asimismo, 11, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso es un trozo de información que contiene tanta verdad. Ahí hay un consuelo para los que estaban sufriendo. La semana pasada vimos en el capítulo 4 de la primera carta que había un consuelo para ellos que sufrían por causa de los que se habían muerto ya, que pensaban que todo se había acabado. Y Pablo los tuvo que consolar y decirle, miren, si ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó, ustedes también tienen que creer que cuando Él venga, Él va a traer con Él a aquellos familiares suyos que murieron en Él. Y eso fue una palabra de consuelo. Esta es tremenda, porque esta te habla de la gente que a veces te hace la vida imposible. Esta palabra te habla de las vicisitudes que tú sufres en el mundo, que a veces la tacita se te llena de agua. Y a veces tú piensas y dices, ¿podré yo soportar esto? ¿Podré yo llevar esta cruz? Hay veces que se pone difícil en nuestra vida, pero esta palabra es para consolar a una iglesia que amó la verdad, que recibió la verdad con gozo, pero aún así estaba teniendo dificultades. Mira el capítulo 2, subtítulo, acontecimientos previos a la venida del Señor. Ahora Pablo comienza otra vez a entrar en unos detalles, porque ahí en el primer capítulo habló de cuando él viniera para ser admirado por sus santos. Pero mira este segundo capítulo, porque ahora él comienza a dar unos detalles a esta iglesia que estaba en avivamiento, pero que estaba también en sufrimiento. Y mira cómo el apóstol abre este capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es uno, mira lo que dice después. Y nuestra reunión con Él. ¿Qué usted le saca a ese verso? Usted le saca que el día que Él venga, usted se va a reunir con Él.
Eso está claro, eso no hay que darle vuelta, eso no hay que empujarlo, eso no hay que tratar de acomodarlo para que quepa. Como el rompecabezas de 500 piezas que usted tiene, que a veces se parecen, y usted llega y le espeta una ahí porque oye que vaya ahí. Sin embargo, tiene una hoja verde y una amarilla. Porque se parecen todas, ¿no? Pero ahí Pablo te dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y eso métaselo en su corazón, porque el día de la venida del Señor es el día de la reunión suya con Él. Amén. Esas dos cosas son simultáneas. Diga simultáneas. Eso está ahí para que ocurra cuando Él baje. Él viene ¿a qué? A reunirse con usted. ¿Está claro? Versículo 2. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácil de vuestro modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar que tenían hasta ese momento los tesalonicenses? El modo en que Pablo les enseñó en la primera carta. ¿Sí? Pablo en la primera carta les habló cómo iba a ser la venida del mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. De eso era que le estaba hablando. Entonces aquí llega y les dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí Pablo se cree que estaba identificando esa falsa misiva o carta que le había sido enviada misteriosamente a ellos. Usted no ha recibido esos correitos por Hotmail que le dice, usted acaba de heredar una fortuna de 10 millones. Apriete aquí para que usted averigüe cómo es que lo reclama, y cuando usted aprieta le tumban el sector 0 a su computadora y usted se queda sin computadora. El sensacionalismo es algo que te llama la atención. Y los tesalonicenses fueron estropeados aquí con una información falsa. Y Pablo les dice, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Fíjese, aquí hay otra verdad absoluta que usted debe de agarrar. Y es que cuando alguien empieza a decirle a usted, mira, Cristo viene pronto. Mira, Cristo viene pronto. Y entonces, eso te turba, eso te preocupa. Especialmente cuando después que te dicen eso, te dicen, prepárate. Prepara tu vida con Dios. ¿Estás tú preparado para cuando Él venga? Y entonces tú empiezas a molestarte y empiezas a preocuparte. Y a veces llegas a tu casa y los nenes no están en la casa, no han llegado de la escuela. Y tú te vuelves loca o loco y empiezas a buscar y mira por la ventana hasta que mires en la calle, aunque sea un viejito con un perro o un nene. Ah, el Señor no ha venido porque hay un nene ahí. ¿Por qué te metieron tanto miedo con eso? Entonces aquí el apóstol le dice a la iglesia, no se conturben por ninguna carta que les diga a ustedes que el día del Señor está cerca. Ahora viene otra verdad, esto es un trozo, esto que viene ahora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? La venida del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya ahí hay una señal. Pablo le dice, hasta que ustedes no vean eso, miren, antes de la venida va a venir eso. Entonces ya ahí te está dando una información que te ayuda a confirmar los hechos antes de la venida. ¿Sí o no? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que hasta todavía lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? El hombre de pecado.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel, diga, inicuo. Inicuo es uno que no practica la pureza y la verdad, sino que practica la iniquidad. Iniquidad es el trabajo de un inicuo, ¿ok? Entonces dice, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? Fíjese que la venida del Señor llega en un momento donde ese sistema, esa forma negativa de oponerse a Dios va a ser confrontada por el resplandor de la venida del Señor. Yo le pasé por encima eso. Ahí hay un trozo de escatología que es así. Aquel pastor que está allí está loco porque yo hable de eso, pero yo no voy a hablar de eso, porque si hablamos de eso vamos a tener que buscar más café y más donas y no vamos a salir de aquí esta noche. Un día vamos a hablar un poquito de escatología, pero hoy solamente lo que concierne es que antes de la venida del Señor se manifiesta aquel inicuo, que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿Ok? Eso, hasta ahí vamos a llegar esta noche. Entonces dice, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, por esto Dios les envía ¿un qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Versículo 13, aquí vuelve otra vez a consolar a la iglesia. Mira qué lindo, porque a ti no se te puede hablar mucho del diablo y no hablarte de Dios. Hay iglesias que hablan más del diablo que de Dios. Se te habla un poquito, pero inmediatamente hay que darte un ungüento para que te eches y se te quite ese picor, esa urticaria que causa escuchar cosas negativas. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios es ese bálsamo para sanarte de eso. Entonces dice, versículo 13, pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido. Ahora le habla de predestinación. Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué Pablo les dice esto a la iglesia? Porque cuando a ti te empiezan a hablar de cosas negativas, el ungüento o el spray, el flip, ¿te acuerdas del flip en Puerto Rico? Para matar mosquitos, ¿te acuerdas? Y en los países donde tú vienes, llenábamos el tanquecito y flip, le decíamos nosotros. Porque la bombita se llamaba flip. La bomba de flip. Búscamela, que hay mosquitos aquí. Cada vez que te hablan de cosas negativas, tiene que hablársete de dar gracias a Dios que te haya escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Cuando se te habla de eso, rápidamente se te quita el picor, porque ese flip no falla. ¿Qué te puede atribular a ti en esta vida? Cuando tú lees un capítulo como el capítulo 8 de Romanos que dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, esto, aquello. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué dice después el verso 29? Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Y Dios te consuela siempre con la predestinación. La predestinación es el ungüento que te cura cuando estás pasando por situaciones. Porque la predestinación lo que te dice es, mira, esta situación te llegó hoy, esta caída te llegó hoy, esa carta que llegó te llegó hoy, pero antes de la fundación del mundo ya tú estabas conmigo. Y eso te consuela. Amén. Eso te consuela. Entonces ahí, qué bonito. Mira cómo dice el verso 15. Así que hermanos, estad firmes
y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Oye, el que no se consuela con una cosa como esa, no sé qué tenemos que hacer contigo entonces. Capítulo 3, subtítulo: exhortaciones. El mensaje de la venida del Señor siempre es bueno, pero en la iglesia siempre hay problemitas que, ¿verdad? Hay cositas que hay que corregirlas, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene malos hábitos. Y Pablo dijo, bueno, ya les hablé de lo más importante, ya los consolé, ya le hablé de dar gracias, ya le hablé de todo esto. Ahora voy a atender unos asuntitos que están pasando allí. Y estos asuntitos eran los siguientes: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Les dice que se concentren en orar por los que los presiden. Amén. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones, el amor de Dios a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Adiós, Pablo, pero ¿y qué pasó con la predestinación y el amor? No, espérate. Todo eso está bien, pero hay 2 o 3 que hay que ponerlos en su sitio. Mira qué cosa tremenda. Tú sabes que en la iglesia del Señor hay de todo. Hay de todo. Y obviamente, para todo eso, Pablo proveyó eso. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué estaba pasando allí? O que estaban diciendo que ellos eran unos vividores, o que habían 2 o 3 que no estaban trabajando y siempre estaban pendientes de lo que los demás tenían. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino porque por daros nosotros mismos un ejemplo para que lo imitaseis. ¿Cuál era el ejemplo? Que trabajara. La semana pasada vimos que habían unos hombres malos y ociosos que los judíos fueron a buscar para hacer sus maldades. Porque el que está en ocio y no trabaja, hay unos exégetas que dicen que el ocio es el taller de Satanás. Quédate en tu casa sin hacer nada sentado así, para que tú veas cómo empiezas a hacer cosas que no tienes que hacer. A David le pasó eso. Allá Samuel, en la segunda carta de Samuel, dice el libro de Samuel, que era el tiempo de la primavera cuando los reyes van a la guerra. Y esa mañana nuestro amiguito David, en vez de irse a la guerra, se quedó en su casa viendo televisión, se fumó un puro, de ahí subió a la azotea y allí en la azotea comenzaron sus problemas. Debió de irse para la guerra, se quedó en su casa y terminó convirtiéndose en un adúltero, en un asesino. Y tuvo que venir Natán después a decirle, tú eres un bandido y Dios te debe de matar a ti. Y él mismo no sabía que era él. ¡Ese hombre que muera! Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Una historia tremenda. El ocio mata a cualquiera. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco qué. Esas palabras no son tan amorosas del apóstol del amor. Versículo 11. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de gente que anda desordenadamente? A los vagos que no quieren trabajar. ¿Sí?
Y a esos desordenados, ¿qué manda Él? Que no coman. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos propio pan. ¿Por qué? Porque se estaban comiendo el pan de otros. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Canto de vago. Ahora le paso una toallita. Dice, mas no lo tengáis por enemigo. Simplemente dígale la verdad, pero no lo tengas por enemigo. Yo no sé cómo de amigo se va a quedar después que usted le diga. No lo tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Nerio, signo, parece que le ponía una cosita, ¿verdad? Un simbolito o algo. ¿Cuál sería ese simbolito? ¿Por qué no lo buscamos? El signo mío. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oye, qué carta tan tremenda, ¿verdad? Cortita pero picante. Nos quedan 2 minutos, nos quedan. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son los puntos pertinentes más sobresalientes en esta carta? Voy a preguntar a usted, ¿cuáles son los puntos que usted vio en esta carta que son los de más relevancia? Bueno, porque el vago que no trabaja, porque no coma. Tremenda analogía, el vago que no trabaja, que no coma. Ok. Chismoso también. Qué bien, qué bien. ¿Qué más usted notó en esa carta que le llamó la atención de todo lo que Pablo habló? No se me queden en el bochinche nada más. No, que él siempre está llamando la atención para que las personas hagan correctamente. Ok, se me quedó en el capítulo 3 también. María, allá atrás, ¿qué te llamó la atención de esta carta? Ahí está. La segunda venida de Jesucristo. ¿Qué? Que no nos dejemos de cambiar de pensamiento y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Que no nos dejemos cambiar de pensamiento, moverse del modo de pensar. Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más que me diga? El encuentro de Dios con nosotros, que va a ser ¿cómo? Una reunión. ¿Va a ser cómo? La palabrita que yo les dije ahorita. Simultáneo. ¿Sí? Cuando Él baja, usted sube y se encuentra con Él. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más? Que antes de que Él venga, va a venir una apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Que no nos dejemos engañar. ¿Qué más? Retener la doctrina, esa está muy buena, que habéis aprendido, ya sea como o en persona con él predicándole o por carta nuestra, dice por carta nuestra, porque había cartas que eran falsas. ¿Qué más? Que mucho le sacamos a eso, ¿verdad? ¿A cuántos les gustó? Esa es la segunda carta de Tesalonicenses en este estudio número 3 en esta noche. Hasta aquí llegamos, bendecidos con toda bendición. Muy buenas noches.